¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto saludarlos. En esta ocasión vamos a ver el tema de velocidad del sonido, donde la velocidad, vamos a estudiar la velocidad del sonido como si fueran, pues la velocidad que tiene el comportamiento del desplazamiento de las ondas senoidales a través de un material. En este caso vamos a tomar los tres estados, que sería el sólido, cómo se comporta el sonido como una onda senoidal a través de los sólidos, los líquidos y los gaseosos. En este caso, vamos a revisar esas vibraciones a través de un par de fórmulas. Bueno, en realidad es una fórmula por cada uno de los estados. Y vamos a ver la rapidez con que varía el sonido a través de esos materiales. Eh, dice, el alcance, bueno, esto que se acabo de mencionar es un poquito de lo que está aquí arriba. Dice, el alcance de una onda de sonido es un medio. Está directamente con la energía que absorbe, la rapidez. Específicamente en un sólido se ve afectado por la densidad y la elasticidad. Lo que es en un líquido va a ser por el estado de compresión y por la densidad. Y en un gas hay tres factores los cuales están ahí, pero voy a ir viendo de uno por uno. Muy bien. Primero, iniciando con lo que es el sólido, dice las ondas longitudinales, específicamente el sonido, se propaga a través de diferentes medios con distinta velocidad. Aquello está influenciado principalmente por las características del medio. En este caso vamos a manejar para calcular la velocidad, que regularmente para calcular la velocidad lo hacemos a través del desplazamiento entre el tiempo. En este caso vamos a hacer la raíz cuadrada de una división, pero vamos a tomar en cuenta el módulo de elasticidad de ese material, que sería la letra E, y la letra, bueno, la letra se parece a la letra P, que significaría la densidad. Ah, Dice, en la ecuación E corresponde al módulo de Young o módulo de elasticidad longitudinal, el cual es un parámetro que caracteriza al comportamiento del material elástico. La densidad del material corresponde a la letra, o parece como si fuera una P, pero es una phi, es una letra del alfabeto griego. De ahí tenemos nosotros la siguiente, que sería utilizando una fórmula en la cual tenemos para ahora para estudiar el comportamiento de los líquidos, donde tenemos que el volumen del líquido va a ser igual a la raíz cuadrada de la letra B, que la letra B corresponde al módulo de compresibilidad. Ahorita más adelante vamos a ver un par de tablas en las cuales vamos a ver el módulo de Young, el módulo de elasticidad y el módulo de compresibilidad, el cual también va a estar dividido entre la densidad, que ya establecimos que la letra phi era la densidad del material, ahí está en esta parte. De ahí, por último, observar la última fórmula que tiene que ver con la de los gases, en la cual el volumen, bueno, perdón, la velocidad de un gas, colocar un 8, pero es una G, va a ser igual a la raíz cuadrada de la letra Y. Bueno, la letra Y la vamos a considerar que es la razón de los calores específicos a presión constante y volumen constante. Va a ser una constante que vamos a manejar para los gases diatómicos. Es una característica que vamos nosotros a tomar, perdón, es una constante, la cual va a tener un valor de 1.4. La letra P, que va a ser la presión no perturbada, también va a tener un valor. La presión no perturbada quiere decir que es una presión donde no existe variabilidad. De hecho, está aquí en la parte de abajo, dice presión no perturbada o presión normal. Un gas se encuentra en condiciones estándar de presión y temperatura, denominadas condiciones normales, cuando su presión es a 1.013 por 10 a la 5 pascales, una atmósfera, ¿no? Que el pascal lo podemos también considerar como, o sus unidades equivalentes en el sistema métrico sería Newton sobre metro cuadrado. Y su temperatura es a 0 grados centígrados, ¿no? Pero en este caso hablamos sobre la presión no perturbada, las cuales se obtienen en condiciones normales, y entonces vamos a establecer este valor. Entonces, lo que vamos a estar variando en esta fórmula va a ser la densidad del gas, el cual estemos nosotros, según el ejercicio que estamos mirando, el cual nos va a indicar cuál es la densidad de ese gas.
Bueno, continuando un poco más adelante, mostramos las tablas donde viene un poco sobre los materiales y sus, tanto el módulo de Young para lo que es la cuestión de los sólidos, como de los líquidos, el módulo de compresión, que era la letra B, el cual también viene para algunos líquidos en la parte de acá. También viene líquidos y sólidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ver para el aluminio, que tiene el módulo de Young o de elasticidad, sería de 70 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado. El módulo de elasticidad quiere decir precisamente la rigidez. Sí existe una rigidez en los sólidos, sin embargo, existe un cierto grado de elasticidad, muy poco. Realmente en los sólidos, pues es nulo, es muy poco, pero también se llega a medir. Entonces, vamos a ver los ejercicios más adelante y vamos a estar tomando o vamos a estar regresando hasta estas tablas para seguir tomando los datos que necesitamos conforme a la utilización de las fórmulas para obtener la velocidad del sonido en los materiales. Tenemos algunas sustancias, la densidad, precisamente tomando la última fórmula donde mirábamos que van a ser dos constantes, una constante que tenemos que es de 1.4 y la constante de la presión no perturbada. Entonces, vamos a tener precisamente que la variación va a existir en la densidad. Entonces, por eso tenemos el agua de mar, el aire, diferentes, perdón, sustancias, las cuales van a tener una densidad diferente. Ok, vamos a proceder con los ejercicios, los cuales vamos a ver, primero vamos a ver unos ejercicios resueltos. Unos ejercicios resueltos, los cuales vamos a calcular la velocidad del sonido conforme al elemento el cual vamos a estar manejando. En este caso, por ejemplo, tenemos calcular la velocidad del sonido en una varilla de aluminio. Los datos que tenemos hasta este momento sería, bueno, vamos a calcular la velocidad no la conocemos. Y tenemos el módulo de elasticidad del aluminio. Como lo mencionaba, vamos a nosotros a regresar un poquito hacia lo que era esta parte donde estaban ya la tabla sobre el material y su módulo de elasticidad. Y miramos que el aluminio tiene un módulo de elasticidad de 70 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado, que precisamente es lo que colocamos en esta parte, 70 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado, y una densidad de 2.7 por 10 al cubo, kilogramo metro cúbico. Perdón. El cual podemos observar nosotros que es 2.7 por 10 a la 3. La densidad del aluminio lo tenemos como que es 2.700, que si nosotros recorremos el punto 1, 2, 3 espacios, tendríamos 2.7 por 10 a la 3 kilogramo metro cúbico, que es lo que tenemos en esta parte. Aquí está, 2.7 por 10 a la 3 kilogramo metro cúbico. Entonces, relacionando la fórmula que miramos al inicio, la del volumen de los sólidos, tenemos que la volumen de los sólidos va a ser igual al módulo de elasticidad entre la densidad. Perdón, entonces, únicamente hay que hacer la división. 70 por 10 a la 9, que sería el módulo de elasticidad, entre la densidad, 2.7 por 10 a la 3. Y el resultado va a ser 5.091, bueno, 5.091.75 metros sobre segundo. Recordar que las unidades del volumen, digo, de la velocidad, perdón, siempre van a ser metros sobre segundo, centímetros sobre segundo, kilómetros sobre segundo, kilómetro por hora, etcétera, etcétera, pero tiene que ver una unidad de distancia entre una unidad de tiempo. Perdón. Vamos a proceder a revisar o a ver la solución de algunos ejercicios más, los cuales hacen referencia precisamente no nada más a través de los sólidos, sino también de los líquidos y de los gases. Entonces, el número 1 nos dice, calcula la velocidad del sonido en una varilla de acero considerando que su densidad es de 7.800 kilogramos metro cúbico. Ya nos está dando la densidad. Ahora, nos dice, no, únicamente nos está dando ese dato y nos está pidiendo la velocidad del sonido. Sin embargo, la varilla de acero, pues no nos está dando el módulo de elasticidad. Entonces, eso nosotros lo tenemos que obtener, pero como nos está dando la palabra clave que es acero, nos regresamos un poco hacia las tablas. Y en las tablas tenemos que el acero son 200 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado, que lo colocamos acá. 200, no más.
200 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado. Entonces, realizamos la división, el módulo de elasticidad, como lo hicimos anteriormente en el otro ejercicio, sobre la densidad, 200 por 10 a la 9, entre 7.800 kilogramos, que es lo que nos está diciendo que tiene la densidad de ese material. Entonces, realizamos la operación, 200 por 10 a la 9, entre 7.800, y nos da un total de 5.063.69 metros sobre segundo. Esa sería la velocidad del sonido a través de la varilla del acero, considerando que vamos a utilizar la velocidad del sonido a través de un sólido. Continuando con la resolución de los problemas, tenemos el ejercicio número 2, el cual nos solicita varias, no nomás una solución. Nos dice, encontrar los valores generales de la velocidad del sonido de una varilla de cobre sólida, de agua líquida y de aire a la temperatura ambiente de 20 grados centígrados. ¿Por cuál material viaja más lento? Bueno, adelantando un poquito y revisando los resultados, observamos que viaja más lento a través del gas, que sería 343.7 metros sobre segundos, a comparación de la velocidad del sonido, donde viaja a 3.671.9 metros sobre segundo. Pero bueno, dando solución, primero hay que establecer, tenemos 3 fórmulas, y de ahí no nos vamos a salir, los cuales nos piden un módulo de elasticidad, un módulo de compresibilidad, una constante multiplicada por la presión normal sobre la densidad. Entonces vamos a establecer primero las variables, el valor de las variables de cada uno. Primero dice el varilla de cobre sólida. La varilla de cobre sólida primeramente pues nos está dando la palabra clave que es cobre. Entonces vamos a buscar el módulo de elasticidad para el cobre. Que el módulo de elasticidad para el cobre, nos regresamos un poquito hacia las tablas. Y tenemos, para el cobre, tenemos que es de 120 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado. Entonces lo establecemos acá. Aquí lo tenemos, 120 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado. De ahí la densidad. ¿Cómo obtenemos la densidad del cobre? Bueno, nos tenemos que regresar también hacia la tabla de la densidad. Vamos a buscar el cobre y tenemos que es 8.900. Aquí está cobre a 0 grados centígrados. Tenemos que es 8.900 kilogramos metro cúbico. Y aquí lo establecemos, 8.900 kilogramos metro cúbico. Ya tenemos los sólidos. Vamos a establecerlos de una vez todos los valores para después hacer el despeje e ir realizando cada una de las operaciones. Para el líquido, dice agua líquida. Simplemente nos dice agua líquida. Bueno, primero el módulo de compresibilidad. Hay que buscarlo. Vamos a buscarlo. Y el módulo de compresibilidad para el agua, vamos a buscarlo en líquidos. Aquí tenemos el agua que es 2.2 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado. Y de una vez vamos a buscar la densidad del agua. Vamos a establecer, tenemos agua a 4 grados centígrados, tenemos agua a 20 grados centígrados, tenemos agua de mar. Vamos a establecerlo a 9.98 kilogramos metro cuadrado, tomando que el agua regularmente, cuando no estás en un clima árido, pero regularmente el agua está a temperatura ambiente, que le llamamos, pues vamos a considerar un tema neutral, digamos, por así mencionarlo, que sería de 20 grados centígrados. Entonces tenemos 998 o 998 kilogramos metro cúbico. Regresando al ejercicio, precisamente lo establecemos aquí. Miramos que era 22.2 por 10 a la 9 y 998 kilogramos metro cúbico. Por último, vamos a establecer el gaseoso. El gaseoso ya tenemos entonces la constante, dijimos que era de 1.4 y la otra constante de la presión normal que era 1.013 por 10 a la 5, que no cambia. Perdón. Y únicamente vamos a buscar la densidad. Y la densidad no lo está dando, no lo está dando, entonces vamos a buscarlo. Dice el aire a temperatura ambiente, o sea, 20 grados centígrados. Entonces vámonos a la tabla de las densidades. Y vamos a buscar el aire a 20 grados centígrados. Aquí está. Aire a 20 grados centígrados nos marca que está a 1.20 kilogramos metro cúbico. Entonces lo establecemos 1.20 kilogramos metro cúbico. Ok, ya tenemos todos los datos. Recordar lo que les mencionaba sobre los pascales, que es igual a Newton metro cuadrado. Entonces ya tenemos todos los datos. Ahora vamos a utilizarlos en las fórmulas.
Entonces, la fórmula del sólido, perdón, para la velocidad del sólido, tenemos que raíz cuadrada del módulo de elasticidad sobre la densidad, que establecimos que era 120 sobre 8.900. Lo establecimos. Después, el volumen del líquido. El volumen del líquido, perdón, es el módulo de compresibilidad, que es 2.2 sobre la densidad, 9.98, está en esta parte. Y finalmente, lo que es la velocidad del gas, o el estado gaseoso, en este caso el aire, ¿no? Que la temperatura ambiente nos está pidiendo. Tenemos que es 1.4, que es una constante multiplicada por otra constante que sería la presión normal, sin cambios, estandarizada, de 1.013 en la parte de arriba, y todo eso dividido entre la densidad de ese aire a temperatura 20 grados centígrados, que sería 1.2 kilogramos metro cúbico. Entonces realizamos las operaciones, 120 sobre 8.900 por 10 a la 9 sobre 8.900, nos da un total de 3.671.9 metros sobre segundo. Y tenemos la velocidad del líquido, aquí hay que cambiarle porque no es sólido, es líquido. La velocidad del líquido, aquí es la velocidad del gas. Gaseoso, ahí está. Entonces, la velocidad del líquido sería 2.2 por 10 a la 9 sobre 998, que nos da un total de 1.484.7 metros sobre segundo, que en realidad sería, si lo dividimos entre 1000, que para hacerlo kilómetros sería un kilómetro. X serían 3 kilómetros, un kilómetro, y aquí no llega al kilómetro. Multiplicamos el 1.4, que son las constantes, por 1.013 por 10 a la 5, y lo vamos a dividir entre la densidad del aire a la temperatura ambiente de 20 grados centígrados, que es 1.20, y le sacamos raíz. Olvidar, no lo había mencionado, pero hay que colocarle raíz o sacarle raíz a todas las divisiones que vayamos haciendo. Entonces, en este caso, ya que realizamos las operaciones y la división, vamos a sacar el raíz y nos va a dar un total de 343.7 metros sobre segundo. Entonces nos dice, ¿por cuál material viaja más lento? Pues apreciando precisamente los resultados, tenemos que por el sólido viaja a 3.671 metros, por el líquido viaja a 1.484 y por el gaseoso o por el gas, por el aire, circula a 343 metros sobre segundo. Muy bien. Vamos a irnos a otro ejercicio. Vamos a ver un par de ejercicios más y con eso concluiremos con la velocidad del sonido. La velocidad de las ondas longitudinales en determinada varilla de metal, ya estamos hablando de una varilla de metal, de un sólido, con densidad de 7.850 kilogramos metros cúbicos, nos da la densidad, resultó ser de 3.380 metros sobre segundo, nos está dando la velocidad de un sólido. Determinar el módulo de Young del material, la longitud de ondas y la frecuencia de las ondas es de 312 Hz. Recordar que como se comporta como una onda, podemos nosotros utilizar fórmulas, por ejemplo, la velocidad de una onda, incluyendo lo que es la frecuencia, donde teníamos que la velocidad va a ser igual a la multiplicación de la distancia por la frecuencia de esa onda longitudinal o de esa onda de sonido. Entonces, vamos a establecer primero los datos, que es la velocidad del sonido, ya lo establecimos, 3.380, la densidad, que es 7.850, el módulo de Young, que estamos nosotros buscando, de elasticidad, y la frecuencia que tenemos, que es 312, y el desplazamiento que nos está solicitando, la longitud de onda. Bueno, entonces, vamos a utilizar primero, vamos a establecer las fórmulas, que sería la fórmula de la velocidad del sonido a través de un sólido, la cual vamos a tener que despejar porque a partir de esta nos está pidiendo este dato, el que está aquí arriba, que sería el módulo de Young o de elasticidad. Entonces, como estamos necesitando este dato, vamos a despejar esta fórmula donde la raíz cuadrada pasa como elevación al cuadrado. Entonces, la velocidad del sólido, que es de 3.380, se va a elevar al cuadrado. ¿Está? Y de ahí esto que está dividiendo se va a pasar de este lado multiplicando. Entonces va a multiplicar a esa precisamente la velocidad elevada al cuadrado. Eso nos va a dar el módulo de Young o de elasticidad. Y de una vez vamos a establecer la otra fórmula que sería precisamente la de la velocidad que involucra a la frecuencia a través del desplazamiento de la longitud de onda. ¿Para qué? Para despejar precisamente esto
despejarlo y obtener a través de la velocidad dividida entre la frecuencia la longitud de onda. Entonces, primero vamos a sustituir esto de que está aquí, donde colocamos que el módulo de Young o de elasticidad va a ser igual a la velocidad, que es 3.380 al cuadrado, por 7.850, el cual nos va a dar un resultado de 89 millones, billones, trillones, 681.540 mil. Ya me salió un poquito ahí la pronunciación, o bueno, para colocarle los prefijos, pero bueno, tenemos que, si nosotros recorremos el punto 3, 6, 9 espacios, tendríamos que es 89.6 por 10 a la 9 newton metro cuadrado. Y en la parte de abajo tenemos que es, perdón, ok, vamos a establecer la longitud de onda, entonces vamos a dividir la velocidad que ya tenemos, que es 3.380 sobre 312, que es la frecuencia de las ondas, hertz. Entonces dividimos y tenemos que la longitud de onda entre cada una de ellas es de 10.83 metros. Muy bien. Ok, vamos entonces, por último, vamos a revisar el último ejercicio para revisar a través de lo que nos está solicitando las últimas dudas sobre que pudieran surgir sobre este tema. Calcular la densidad de una varilla de acero. Ok, volvemos otra vez a ver qué es una varilla de acero, entonces tiene que ver con la velocidad de los sólidos, en la cual la velocidad de propagación de la onda es de 5.1 por 10 a la 3 metros sobre segundo. Entonces tenemos la velocidad del sólido. Y la frecuencia de las ondas de sonido para ese material es de 2000 Hz, nos está dando una frecuencia. Entonces, ¿cuál es la longitud de onda con la que se propaga el sonido? Ok, nos está solicitando la densidad de la varilla primero y después la longitud de onda. Entonces vamos a necesitar nosotros dos fórmulas nuevamente. Tenemos la velocidad, no tenemos la densidad, tenemos ahora el módulo de Young o de elasticidad, tenemos la frecuencia y nos falta la longitud de onda. Entonces, como en el ejercicio anterior, vamos a tener que realizar un despeje, pero ahora en esta ocasión ya no ocupamos el módulo de elasticidad que está en la parte de arriba, ocupamos la densidad que está en la parte de abajo. Entonces, hacemos el despeje, esta raíz se va hacia este lado de manera inversa, o sea, elevando al cuadrado. Y entonces vamos a hacer intercambio. ¿Por qué? Porque la densidad que está dividiendo va a multiplicar y la velocidad que está multiplicando ahora con la densidad se va a regresar, pero dividiendo, porque está multiplicando, la operación inversa sería división. Entonces te quedaría de esta forma. La densidad es igual al módulo de densidad sobre la velocidad al cuadrado. Y en la parte de abajo, pues hacemos utilizamos la misma fórmula que hemos utilizado en el ejercicio anterior, donde tenemos que la velocidad sobre la frecuencia nos va a dar la longitud de onda. Entonces, realizamos las operaciones, que el módulo de elasticidad sería 200 por 10 a la 9 metro cuadrado sobre la velocidad, que sería 5.1, pero si nosotros por 10 a la 3, quiere decir que tiene 3 espacios, tiene 3, el punto decimal, como en notación científica, se recorre hacia la derecha de 3 espacios, 1, 2, 3, o sea, 5.100 metros sobre segundo. Entonces, 5.100 al cuadrado. Realizando esta operación nos va a dar un total de la densidad de 7.689.35 kilogramos metro cúbico. Ahora en la parte de abajo, pues únicamente hay que dividir nuevamente, así como lo hicimos anteriormente, la velocidad sobre la frecuencia 5.100 entre 2.000, que nos va a dar un total de 2.5 metros. Espero que les haya servido esto que acabamos de ver. De cualquier forma, estamos aquí para ayudarles y cualquier cosa, pues con gusto pueden dejar algún comentario y estaré respondiendo. Hasta luego, que les vaya muy bien.